Cuando yo era chico, tendría 5 o 6 años, recuerdo que mi hermana me llevó hasta Posadas. Nosotros vivíamos en Virasoro y me llevó a Posadas porque llegaba el show de Carlitos Balá. Y fuimos al anfiteatro de Posadas, era una mega estrella. Y entonces me anoté en el concurso de baile, que finalmente lo gané. Me tocó una chica como compañera de baile. Y recuerdo que cuando Carlitos Balá me preguntó qué quería ser yo cuando sea grande, esa típica pregunta que él hacía, yo le dije, quería ser sacerdote. Y todos se rieron en aquel momento. Yo no entendía por qué. Finalmente, hoy, pastor luterano, las vueltas de la vida, aquí estamos. Mi nombre es Sergio Ariel López. Vengo de la provincia de Corrientes. Nací en una ciudad pequeña, Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, a unos 60 kilómetros de Posadas y a 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Vengo de una familia católica, compuesta por mi mamá, mi papá, 2 hermanas mayores y yo el hijo menor. Hice estudios primarios en la escuela de mi pueblo, la escuela normal. Y asistía, como cualquier chico, a la catequesis y a la parroquia en la iglesia San Antonio de Padua. Ahí había un sacerdote polaco, el padre Ricardo. Él fue mi mentor y aquella persona que me llenó de admiración por ese estilo de vida. Yo crecí en una familia entre juegos, trabajos, con muchas necesidades, y la parroquia también era un lugar muy lindo donde podía interactuar. Así es que mi futuro de vida se vislumbraba el camino del ministerio pastoral. Y terminé la secundaria y me encaminé al seminario mayor. Ahí hice mis estudios de filosofía en el Chaco. Así que en realidad tuve una infancia y una adolescencia súper interesante, súper buena y con muchos desafíos. Por los años 90 tuve la oportunidad inmensa de viajar a Europa por primera vez. Así es que fui a la ciudad de Roma. Es el sueño increíble de cualquiera que quiera estudiar teología. Me inscribí en la Universidad Pontificia Gregoriana. Ahí hice toda mi formación con los padres jesuitas. Fue una formación excelente, la recuerdo muy intensa, pero muy rica también, con grandes profesores. En ese tiempo transcurrió conociendo y descubriendo prácticamente el mundo. La cercanía a Roma me posibilitó también conocer grandes personalidades. La figura de Juan Pablo II, por aquel tiempo sumo pontífice, el Papa, y alguna vez que ayudé en alguna misa sosteniéndole el báculo o acompañándolo. Fueron de esas cosas que las guardo con mucho cariño. También fueron años de tener grandes aventuras, así es que me inscribí como voluntario con las Hermanas de la Caridad y por esa avidez de, como les dije, de aventura, de altruismo, de entusiasmo. Así es que la Madre Teresa enseguida me bajó a la realidad cuando me mandó como primera tarea a lavar ropa. Yo no lavaba ni mi ropa en ese tiempo, así que imagínense, fue para mí todo un descubrimiento. Entre esas cosas, muchos amigos, muchas personalidades que hoy han pasado a ser personalidades históricas. Recuerdo con mucho cariño esa época. Pero también recuerdo
que ese fue mi periodo en el que inicié mi proceso de salida del closet. Sí, mi coming out. Pero era incompatible con mi ser o mi formación en la Iglesia Católica. Así es que regresé a la Argentina. Mi regreso a Argentina fue un tiempo muy duro, muy difícil. Llegué con mis valijas y me puse a trabajar. Trabajé como docente en escuelas primarias y secundarias y también trabajaba en la administración de un geriátrico. Fueron años donde tenía que volver a rearmarme, a ponerme otra vez de pie después de todo lo que había vivido. Así es que Buenos Aires fue todo un desafío. En ese tiempo conozco la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Después de haber venido de una decepción grande, de haber sentido que mi fe no era compatible con una institución, me encuentro con esta iglesia que me recibió con los brazos abiertos. Así es que fui de voluntario a trabajar a un lugar donde había un merendero y un comedor, Casa San Pablo, en el conurbano bonaerense. Allí servíamos la leche para los chicos, contábamos historias, ayudábamos con manualidades y con cuentos y hacíamos la tarea con ellos. Fueron años muy bonitos. La iglesia me recibió con mucho cariño y después me desafía también si yo quería ser catequista de confirmación. Ahí es donde la fe cristiana que yo traía en la formación de la Iglesia Católica Romana sentía que no me daba herramientas para ser formador en la fe protestante a nuevos jóvenes. Así es que me posibilita la Iglesia estudiar en el Instituto Universitario ICEDET. Empiezo otra vez a estudiar teología, pero esta vez teología protestante. Así es que transcurría mis años de formación protestante cuando de repente me encuentro con que en ese tiempo el pastor Federico Scheffer, que era pastor presidente de la iglesia, me llama diciéndome que no tenían la modalidad en la iglesia de que ningún laico estudiara teología si no era alguien que era candidato al ministerio pastoral ordenado o diaconal. Yo no tenía la intención clara de ser ministro ordenado de la iglesia. Finalmente acepto ese desafío, sintiendo que también la vocación al ministerio estaba tan viva en mí. Pero tenía una cuestión. Lo hablé con él y le dije que si era posible tenía una sola condición: de poder ser aceptado tal cual era, en mi condición sexual. Y que esto no sea un secreto, sino que pudiera yo ser tal cual soy abiertamente trabajando en una comunidad. Así fue él que con mucho cariño y con un poco de atino y contándome un poco la historia de la iglesia, me dijo que era un planteo desafiante para la iglesia. Muchos años antes, históricamente, los pastores venían de Alemania y si había algún problema, volvían a Alemania para que la iglesia de Alemania lo resolviera. Finalmente, cuando los problemas empezaron a tener los primeros pastores ordenados en Argentina, siendo argentinos, la iglesia tuvo que asumir esos problemas. Ya no podía mandarlos a Alemania. Tiempo después de esto, ya hace 30 años, las primeras mujeres son las que golpean también la puerta de la iglesia diciendo: nosotras queremos ser pastoras. Hasta ese tiempo no había ninguna legislación que lo permitiera. Finalmente un sínodo decide que sí, que efectivamente se iban a ordenar
también al ministerio pastoral y diaconal a mujeres. Así la iglesia fue haciendo un camino. Y hoy era yo, en mi condición sexual, en la cual golpeaba otra vez las puertas de la iglesia, pidiendo ser ordenado al ministerio pastoral en esta nueva manera de vivir la fe y el ministerio. Sin embargo, también me dice, te nos adelantaste unos pares de años. Finalmente, esta iglesia me posibilita seguir estudiando, termino toda mi formación académica en ICEDET, termino la licenciatura con una licenciatura en teología práctica y comienzo a trabajar como vicario ya de la iglesia, que es el periodo previo al pastorado, en Belgrano, y luego tuve otros destinos como Mar del Plata, Uruguay y la iglesia danesa. A la iglesia dinamarquesa en Buenos Aires llegué como vicario. Fueron años intensos, lindísimos. Ahí el pastor Andrés Albersen se estaba yendo a Estados Unidos a estudiar y me deja a cargo su parroquia. Y entonces, con gran responsabilidad para mí, de conocer una cultura que era totalmente nueva, con rituales nuevos, si bien luteranos, pero abriéndome a una cultura que para mí era totalmente ajena. En esa comunidad transcurrieron mis primeros años y el 15 de diciembre del año 2012, el pastor Carlos Duarte, a pedido de la comunidad, accede a mi ordenación pastoral. Fue una gran fiesta, se llenó el templo, hubo música, cantos, personas con sus trajes típicos, alegrando esa tarde tan calurosa de aquel mes de diciembre. Y después de todo esto, te invito a que visites mi canal, porque lunes, miércoles y viernes tenemos una cita, mate, Biblia y un tiempo para compartir. Nos vemos.